Hay un concepto que nos define a todos legalmente, aunque casi nunca nos ponemos a pensar en él. ¿Cómo nos ve la ley? ¿Cómo es que nos construye como personas ante ella? Esa es la pregunta clave. Y no es una pregunta filosófica, sino una totalmente legal, la que nos permite existir y hacer cosas en la sociedad. La respuesta a todo esto empieza con un concepto fundamental. Pensemos en la personalidad jurídica como si fuera el boleto de entrada al mundo del derecho. O sea, sin ella, legalmente es como si no existiéramos. Es lo que nos da la capacidad, la aptitud para tener derechos y también para asumir obligaciones. Es la base de todo lo demás. Para que la ley pueda, digamos, identificarnos, nos asigna ciertos atributos. Es algo así como la hoja de personaje en un juego de rol. Cada uno de estos elementos nos define y nos ubica dentro del universo legal. Simplemente no se puede pensar en una persona sin ellos. Son los que, en conjunto, completan esa personalidad. Ahora, aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la ley no solo reconoce a los seres humanos como personas, justo aquí es donde encontramos la primera gran división. Por un lado, estamos las personas físicas, o sea, cada uno de nosotros, los seres humanos. Nuestra personalidad jurídica nos viene de fábrica, por así decirlo. La tenemos por el simple hecho de existir. Pero por otro lado están las personas morales, que son creaciones de la ley, como las empresas o las asociaciones civiles. A ellas, la ley les otorga la personalidad, las crea, digamos de forma artificial para que puedan tener su propio patrimonio y actuar legalmente, casi como si fueran un individuo. De todos esos atributos que vimos, hay uno que es como la llave maestra para poder hacer cualquier cosa legalmente. Es el que define qué podemos y qué no podemos hacer en el mundo del derecho, y esa es la capacidad. A ver, aquí hay que poner mucha atención. La capacidad de goce es la base de todo. Es sencillamente el poder tener derechos y obligaciones. Por ejemplo, un bebé recién nacido puede heredar una casa, puede ser dueño de una casa. Pero la capacidad de ejercicio es otra cosa. Es el poder usar esos derechos por cuenta propia, sin que nadie más tenga que intervenir. Ese mismo bebé no puede firmar el contrato para vender la casa, ¿verdad? Necesita que un representante, como sus papás, lo haga por él. Ahí está la diferencia fundamental. Y claro, esto no es un interruptor de prendido o apagado. La ley entiende perfectamente que la madurez y la capacidad de decidir van cambiando. Por eso, un menor de edad no tiene la misma capacidad de ejercicio que un adulto. Y justo por eso existen figuras como los tutores o los representantes legales para que puedan actuar en nombre de quienes todavía no tienen esa capacidad plena. Ok, si la capacidad es el poder para actuar, ¿cuál es el motor que nos impulsa? Bueno, en el derecho moderno, la respuesta es la voluntad de cada individuo. La idea de que las personas podemos crear nuestra propia realidad jurídica a través de lo que decidimos. Pero ojo, esto no siempre fue así, ¿eh? En la antigua Roma lo que importaba era la forma, el ritual. Si no lo hacías al pie de la letra, no había contrato, no había nada. Pero luego, ¡pum!, llega la Ilustración y con ella la idea de que la voluntad de una persona, su intención razonada, es lo que de verdad crea las obligaciones. El Código de Napoleón lo hizo ley y hoy es el pilar que nos permite a todos hacer tratos, ponernos de acuerdo y obligarnos libremente. Pero esta libertad de la voluntad no es absoluta, no es un cheque en blanco. La ley, digamos que construye unas vallas para proteger el bien común. Nuestra voluntad es superpoderosa, sí, pero no puede ir en contra de las reglas básicas de convivencia social. Por ejemplo, un contrato para cometer un delito, pues obviamente es nulo. Tampoco puede ir en contra de la moral o de los derechos de otras personas. El punto clave es este. El derecho nos da poder, pero siempre dentro de un marco de responsabilidad. Y es bien importante entender que todos estos conceptos legales no están escritos en piedra. La forma en que la ley de la identidad, empezando por algo tan básico como el nombre, está cambiando todo el tiempo para adaptarse a cómo vivimos hoy. Y los datos lo demuestran muy bien. Hacer ajustes a nuestra identidad legal no es un capricho. Miren, casi la mitad de las rectificaciones de actas de nacimiento se deben a errores en el documento original, y casi la otra mitad se hace para poder alinear documentos o facilitar otros trámites. Esto nos enseña que la identidad legal tiene consecuencias muy reales en el día a día. Y no solo eso, la máxima autoridad judicial de México lo reconoce. Esta cita de la Suprema Corte es potentísima. Lo que nos está diciendo es que el derecho no puede ser un archivo histórico que no se puede tocar. Al contrario, debe ser un espejo de quiénes son las personas en su vida real. Debe reflejar nuestra realidad social. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. Si aceptamos que nuestra identidad no es algo fijo que se va construyendo y cambiando con el tiempo, entonces, ¿qué rol debería jugar la ley? ¿Debería ser un obstáculo que nos frene o una herramienta que nos facilite ese proceso personal?
Es sin duda algo en lo que vale mucho la pena reflexionar.